Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 12 minutos de la tarde. Este sábado 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y uno de los sectores más vulnerables es el de los jóvenes. Fíjense en un par de datos que les voy a comentar. Se estima que más del 50% de los trastornos de salud mental se manifiestan durante la adolescencia, pero sin embargo un bajo porcentaje de estos jóvenes reciben el tratamiento que necesitan. Hoy queremos visibilizar esta realidad y sobre todo pues conocer cuáles son los síntomas de la depresión en la infancia y la adolescencia. Vamos a hablar de ello con Pablo Llama, que es psicólogo de Proyecto Hombre Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días, François. Bienvenido. Bueno, como decimos, no conviene quitar importancia a la depresión en la adolescencia. ¿Por qué razón? Bueno, porque efectivamente ya en la adolescencia podemos sufrir este tipo de trastornos, ¿no? Muchas veces creemos que los trastornos solo pueden afectar a los adultos, pero bueno, los clínicos estamos viendo que ya desde hace mucho tiempo ya tanto los niños como los adolescentes pueden desarrollar trastornos depresivos. Cuando hablo de trastornos depresivos no hablo de que puedan sentir tristeza o algo así, o que tengan simplemente emociones normales, sino que desarrollen ya patrones ya más patológicos. Ustedes en Proyecto Hombre Madrid han detectado un aumento en los últimos años de pues jóvenes que están en esta situación. Sí, en los últimos 3 años en concreto hemos detectado un aumento más o menos del 15% de mayor número de trastornos depresivos en todos los programas que abarcamos, ¿no? A raíz de la pandemia y después por ciertas variables que yo creo que tienen que ver con la propia adolescencia y con la demanda a la que muchas veces sometemos a los adolescentes, pues yo creo hace que este tipo de sintomatología haya subido y en algunos casos pues se cumplen los criterios diagnósticos como para un trastorno de depresión. Bueno, pues si le parece vamos a entrar justamente en la parte un poco más didáctica, ¿no?, de esta conversación. Tiene que ver con esos síntomas. ¿En qué nos deberíamos fijar en nuestros hijos, hijas, sobrinos, nietos, nietas, para detectar que están pasando por un proceso de depresión? Bueno, la cara de la depresión en la adolescencia es un poquito diferente a la depresión en la edad adulta, ¿no? Aunque sí que seguimos encontrándonos con un factor que tiene que ver un poco con un estado emocional en el que la tristeza ocupa mucho espacio y lo ocupa de manera continua, ¿no? También nos encontramos con la anedonia, que tiene que ver con la capacidad de sentir cosas o de sentir placer, sobre todo en actividades, que eso se va perdiendo durante la depresión, es decir, nos cuesta que algo sea placentero para nosotros, ¿no?, cuando estamos deprimidos, el estar pues más aburridos, más aislados socialmente, ¿no? Aparte de eso, que puede estar también en la edad adulta, en concreto en los adolescentes aparece de manera más clara, por ejemplo, la irritabilidad o la hostilidad. Y eso son características que a veces nos pueden confundir, ¿no? A las personas que podemos convivir con los adolescentes, ya seamos padres, madres, o hermanos, familiares o amigos. Muchas veces podemos creer que es algo que tiene que ver con la rebeldía de la adolescencia y muchas veces pues, puede ser un síntoma más de la depresión, ¿no? No por sí solo, pero sí si conjugamos todo este tipo de cuestiones, pues deberíamos un poco empezar a plantearnos que ahí puede estar pasando algo patológico, ¿no? El hecho también de hablar de uno mismo de manera muy despectiva, de responsabilizarse excesivamente de las cosas o de sentir mucha culpa en ocasiones, o hasta podemos llegar a tener hasta síntomas somáticos, ¿no?, del tipo de dolores de cabeza, mareos o náuseas cuando no hay una causa médica detrás, ¿no? Todo este tipo de indicadores que por sí solos no dicen nada, pero que si los juntamos y son continuos en el tiempo, pues deberíamos un poco preocuparnos, ¿no? Y quizás, sobre todo, intentar acompañar a esa persona que está sufriendo, no juzgándola, escuchándola y, en la medida de lo posible, pues también animándola a que pida ayuda, ¿no? Porque, como bien decías, es muy importante, sobre todo, poder pedir ayuda a tiempo, ¿no? Porque la depresión, los trastornos depresivos generan muchísimo sufrimiento y 1 de cada 2 adolescentes se quedan sin atender, ¿no? Cuanto antes atendamos
este tipo de problemáticas, vamos a ahorrar mucho sufrimiento y vamos a hacer que no se cronifiquen un poco los trastornos en la edad adulta. Escuchándole me doy cuenta de que hay algunas cosas que tienen en común, ¿no?, con los síntomas que puede tener un adulto, ¿no?, si tiene depresión, pero hay otros que son diferenciadores. ¿Cuáles serían estos? Sobre todo sería que en la adolescencia la irritabilidad aparece de manera más explícita y las muestras de hostilidad y de enfado a veces y hasta la gestión de la ira suelen ser un poquito más complicadas durante la adolescencia. Y además es que esto nos suele confundir porque a veces nos cuesta identificar episodios de ira con la depresión, ¿no? Solemos identificar más, o en la mente normalmente solemos tener al depresivo un poquito más apático, un poquito menos expresivo, ¿no? Entonces en la adolescencia sí que suele salir más esta hostilidad y esta irritabilidad, ¿no? Y a veces el peligro está en que confundamos que esa irritabilidad tiene que ver con otro tipo de cuestiones o con simplemente algo de rebeldía, ¿no? Yo destacaría sobre todo eso. Después, específicamente, pues en los adolescentes vemos que pueden estar más aislados socialmente, que tienden un poco a meterse más en sus cosas, a dejar de hacer actividades que antes les gustaban mucho, ¿no? Ya. Sobre todo, yo qué sé, o sea, va a bajar el rendimiento escolar, lógicamente, van a dejar de salir, van a dejar de estar, se aíslan un poquito socialmente, ¿no? Específicamente un poco lo que le ocurre al adulto, pero también un poco en esa parte más adolescente. De cualquier manera, obviamente, si notamos algún cambio como muy drástico, ¿no?, en sus formas de relacionarse con el resto de amigos, con la familia, pues es algo que nos debería llamar la atención. Sí, sin duda, sin duda. Hay que estar atento. Es verdad que no es sencillo detectar este tipo de cuestiones, porque claro, a la depresión no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso lento en el que la propia persona además va naturalizando y va normalizando este tipo de sintomatología y a veces a la propia persona pues le cuesta. Y más si eres un adolescente que todavía estás empezando en lo que es la vida, ¿no? Y entonces, pues claro, tienes muchas dudas, no tienes tanta experiencia. Y entonces entiendes que puede ser una parte normal de lo que te ocurre. Viene muy bien a veces que el entorno o la propia familia, pues a veces un poco escuche y ayude a señalar un poquito este tipo de cuestiones. ¿Y existen factores de riesgo que aumenten, bueno, pues ese riesgo, ¿no?, de que se manifieste o se desencadene una depresión adolescente? Sí, las causas que están detrás de la depresión son muchas y muy variadas, ¿no? Desde características personales a problemas familiares, a cuestiones más del contexto, el haber sufrido algún tipo de problema durante la infancia. Pero yo destacaría sobre todo una que tiene mucha importancia, que tiene que ver con el aislamiento social y que además tenemos que entender que si detectamos o creemos que alguien puede estar empezando a estar deprimido, no hay que dejarle solo. Hay que intentar que no se aísle, que le podamos un poco rescatar desde las amistades, desde la familia, desde donde sea, ¿no? El aislamiento social es uno de los factores mayores de riesgo, porque aparte de sentirse solo y sentirse abandonado, probablemente también no va a tener a quien pedir ayuda cuando lo necesite. Y en la depresión va a ser muy importante sentirnos incluidos, sentirnos escuchados, sentirnos queridos, ¿no? Entonces yo destacaría ese como uno de los más graves, pero ya digo que detrás de la depresión pues hay muchísimos factores. Claro. ¿Cómo podemos prevenir la depresión adolescente o incluso infantil? Es muy buena pregunta porque es verdad que se habla mucho de dotar de muchas herramientas para el tratamiento y de que haya más psicólogos, que me parece estupendo, ¿no? Pero es verdad que a veces nos paramos poco a pensar en, bueno, aparte de que podamos atender, quizás también nos tenemos que plantear, oye, ¿por qué está habiendo tantos casos de depresión, ¿no? Tendrá que ver algo con el mundo en el que vivimos y con las demandas a las que tienen que enfrentar los adolescentes a día de hoy. Yo creo que, desgraciadamente, en el mundo actual, aunque avanzamos mucho en ciertos temas y quizás los adolescentes viven de una manera, en ciertos aspectos, más cómoda, creo que también tienen que enfrentarse constantemente a un mundo terriblemente demandante para con ellos, ¿no? Lo que en nuestras generaciones quizás teníamos que ser capaces un poco de afrontar a los 16, 17, 18, 19 años, ahora están afrontando a los 12, a los 13, a los 14. Viven en un mundo hiperconectado en el que 24 horas al día y 7 días a la semana
tienen que estar dando respuesta a muchísimas demandas. Tienen que relacionarse mucho, tienen que ser muy guapos, tienen que además tener un buen rendimiento escolar, tienen que ser buenos hijos, ¿no? Es decir, esto que parece que a nosotros quizás no hemos tenido que vivirlo, ellos lo viven y cada vez a edades más tempranas. Los adolescentes actuales tienen que tener capacidad de pensamiento crítico mucho antes de lo que lo teníamos nosotros, porque tienen que discernir dentro de toda la información que les llega qué es lo que es válido, qué no, qué es lo que es tóxico, qué no. Tienen que empezar a saber un poco cómo relacionarse con los demás, ¿no? Tienen que ser empáticos mucho antes y tienen que saber también poner límites. Es decir, tienen que estar preparados antes de lo que quizás nosotros estábamos, y probablemente ese estrés también tiene que ver un poco con el aumento de los trastornos depresivos. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué podríamos hacer, yo creo que también tenemos que darle un poquito una vuelta a la manera en la que vivimos actualmente y a las demandas a las que exponemos a los chicos y a las chicas, ¿no? De esta edad. Es una cuestión que se tiene que hacer en todos los ámbitos. El ámbito familiar, en la medida de lo posible, pues proteger y ayudar un poco a que vayan desarrollando ciertas herramientas, pero también en otros ámbitos más amplios, pues entender que quizás los adolescentes a día de hoy están siendo un poco el altavoz de lo que está pasando en la sociedad en general, ¿no? En la que un poco estamos más desconectados emocionalmente de lo que nos ocurre, y quizás estamos mucho más en lo ejecutivo, en el constantemente ser felices, ¿no? En el estar bien, ¿no? O sea, cuando uno mira las redes sociales, lo que ve es todo bonito, la gente está feliz, estupenda, muy guapa y viaja mucho, ¿no? Y la realidad pues suele ser un poquito diferente. Ya, sí, generalmente cuando uno ve las redes sociales también nos afecta, ¿no? Cuando ves esas situaciones tan maravillosas, ¿no? Y nos afecta a adultos, imagino lo que puede ser, ¿no? Para un adolescente que a lo mejor no tiene recursos para saber, ¿no? Que a lo mejor detrás de esa imagen pues hay otra realidad diferente. Quería preguntarle también, porque hemos hablado de síntomas, de cómo detectar, hemos hablado de factores de riesgo, pero ¿y si detectamos que nuestra persona cercana, puede ser hijo, hija, familiar, amigo, vecino, pues está pasando por esta situación? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición para ayudarle, además de nosotros mismos, en la medida de nuestras posibilidades? Bueno, lo primero que hay que hacer en la medida de lo posible es escucharle un poco, acompañarle, y si es necesario también un poco animarle a que acuda y que pida ayuda profesional. Aquí en Proyecto Hombre Madrid lo que vamos a poder ofrecerle, lo primero es discernir si lo que está ocurriendo es algo adaptativo, es algo normal, o podríamos denominar que existe un trastorno depresivo en ese sentido, ¿no? A veces podemos sentir tristeza y eso no quiere decir que estemos deprimidos. La tristeza es una emoción normal que tenemos que sentir y que es hasta bueno que se siente, y que en la mayoría de los casos se gestiona de manera adecuada. Pero si esa tristeza es una constante, es muy intensa, y además la acompañamos de anedonia, de esa incapacidad de sentir placer por otras cosas, y nos aislamos socialmente, etcétera, tendremos que preocuparnos, ¿no? Entonces, la manera de apoyar sería un poco pues animar a pedir ayuda, desestigmatizar un poco lo que tiene que ver un poco con ayuda o con los problemas mentales, en ese sentido, que creo que ahí nos queda mucho camino por hacer, y a partir de ahí plantear una derivación a un profesional, que lo que vamos a hacer es eso, discernir esa parte, ¿no? Ver si hay algún problema, y si existe el problema específico un poco de la depresión, intentar intervenirlo brevemente en tres ámbitos. El primero, en el afectivo-emocional, ¿no? O sea, es decir, qué hacer un poco con ese estado de ánimo, con esa tristeza, con esa anedonia, y a partir de ahí poder trabajar también la influencia que tiene en los pensamientos y en la forma de vernos a nosotros mismos y ver el futuro de manera muy desesperanzadora, ¿no? Bueno, sí, en esa cuestión también hay que tener un llamamiento, ¿no?, a las autoridades sanitarias, ¿no?, para que incrementen los recursos que se tiene para acudir en caso de un problema de salud mental. Sí, totalmente, totalmente. La ratio actual en España, por ejemplo, a nivel de psicólogos por personas es bastante baja, ¿no? Si la comparamos sobre todo con los países de nuestro entorno, y eso yo creo que, dadas las circunstancias y viendo que la demanda cada vez más aumenta, pues probablemente es una cosa que hay que corregir, claro.
Ujú. Bueno, pues Pablo Llama, recordamos, psicólogo del proyecto Hombre Madrid. Muchas gracias por conversar con nosotros, por habernos aclarado, bueno, pues cuestiones tan interesantes para poder detectar una situación de depresión en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, pues deseamos también que obviamente pues haya más recursos y también que entre todos podamos luchar contra esa estigmatización y contra esos clichés. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta la próxima. Hasta luego.